Hoy vamos a explicar cómo se haría un vendaje de codo, ¿vale? En principio, la posición de reposo ante una lesión en la zona del codo sería una posición en 90 grados y por lo tanto vamos a intentar que la víctima o sujeto a quien vamos a atender mantenga esa posición de 90 grados, porque con el vendaje de codo que vamos a hacer a veces se queda el brazo un poco más cogido con un ángulo más cerrado o a veces con un ángulo más abierto, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer el vendaje con esa posición de 90 grados. Bien, la fijación del vendaje la haremos siempre donde termina el deltoides y más o menos empieza el bíceps, y entonces ahí es donde nosotros vamos a intentar hacer la fijación del vendaje, ¿de acuerdo? En principio va a dar igual el sentido de vendaje si lo hacemos hacia afuera o si hacemos el sentido hacia adentro, pero sí lo que vamos a tener cuidado es no cruzar nunca el vendaje, ¿vale? El vendaje siempre tiene que ir de fuera hacia afuera o, como veremos luego al subir, de dentro a adentro, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho la fijación del vendaje, procurando que no empezar en la parte media, sino empezar en la parte más arriba del brazo, después, sin tensar demasiado, ¿de acuerdo?, lo que haremos será llevar la venda de forma paralela hacia la zona media del antebrazo. En función de la longitud del brazo de la persona, entonces, si es una persona pequeña, cogeremos y podremos llevar la venda más cerca de la muñeca, pero si es una persona que es alta y tiene el brazo largo, pues entonces podremos llevar la venda un poco más hacia el medio. Lo que nosotros vamos a intentar es generar una diagonal que quede al aire, porque según vayamos haciendo capas, esta zona de venda que queda al aire se va a ir ajustando a la forma del brazo y eso es lo que va a generar la tensión. Por eso al principio, y en general, no se tensa la venda, porque si no luego, si le metemos tensión y luego encima el vendaje va a ir ajustando la tensión, provocaríamos demasiado corte sanguíneo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho la diagonal, la vuelta de fijación, volvemos otra vez al brazo. Pero si hemos bajado por un lado, por el lado externo, luego volveremos por el lado interno. Volveremos, pero como vemos aquí, por la diferencia de las líneas, no vemos exactamente al mismo sitio, sino que nos vamos ahora un poquito más cerca del codo, ¿vale? Intentando siempre que no haya muchas arrugas. Si vemos los vendajes, veremos que queda una zona, como si dijéramos hueca sin tapar, que eso luego ya se tapará cuando hayamos desarrollado completamente el vendaje. La cantidad de venda que tenemos que estirar, ya digo que no tiene que ser ni mucha ni poca, pero eso va a depender también de cuánta cantidad de venda tenemos y cómo de elástica es la venda. Esta venda es relativamente elástica, entonces tiene bastante elasticidad, entonces no estiraremos demasiado. Con una venda que no tenga elasticidad o con una venda que fuese corta y que por lo tanto vamos a poder hacer pocas capas, entonces lo que haríamos sería tensar más la venda para producir esa sujeción. Hemos vuelto a hacer lo mismo de antes, hemos bajado, vuelta en fijación y volvemos a subir por el otro lado y otra vez nos iremos un poquito más cerca del codo, ¿vale? Cogeremos, volveremos a hacer vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal, vuelta de fijación, diagonal y vuelta de fijación. Como podemos ver,
aquí en principio el vendaje podríamos decir que está terminado. Si sobrase venda, podríamos coger y para proteger todo este vendaje y darle un poco más de consistencia, entonces podríamos coger y hacer vueltas en espiral para taparlo, ¿de acuerdo? Pero en principio estaría terminado. Como vemos, ese hueco que quedaba en la zona del codo ha desaparecido, y también es importante ver que si el vendaje está bien hecho se pueden apreciar todas las capas del vendaje. Hemos empezado en las zonas más alejadas del codo y nos hemos ido acercando, tanto en la zona del antebrazo como en la zona del brazo, nos hemos ido acercando hacia el codo. Para comprobar los criterios de que está bien hecho el vendaje, veríamos por un lado si realmente inmoviliza, entonces con el brazo relajado, cómo se quedaría el brazo. Prácticamente no cambia la posición, entonces en principio por ese lado estaría correcto, y por el otro sería el de comprobar si el corte de circulación es excesivo. Este es uno de los vendajes más complicados de ajustar bien la tensión para que no corte demasiado la circulación, y hay que tener en cuenta que siempre se va a producir un cierto grado de corte de circulación, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay un cierto corte de circulación, con la otra mano al lado, pero como vemos tampoco hay mucha diferencia, ni los dedos tienen un color especialmente amoratado, y en principio tampoco se siente cosquilleo ni hormigueo, así que en principio el vendaje estaría correcto.